Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos quita el sueño, la plata. Ya hoy es un tema bien especial y es porque pues con la plata se hace todo. Pero nuestro invitado especial es alguien que está metido donde está la plata de nuestro país, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de nuestro bello país Colombia. Doctor Ángelo Antonio Villamil Benavides, bienvenido a Hablando con los que saben. Gracias, Miguel Ángel, un saludo especial para usted y para quienes nos ven a través de este medio. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y les dije que hablando de plata porque es comisión cuarta, ¿no? Comisión cuarta de Presupuesto, bueno, Cámara de Representantes. ¿Cuál es la función de los representantes a la Cámara? Le pregunto porque, infortunadamente, cuando uno evalúa el trabajo que hacen sus amigos o las personas a quienes sigue políticamente, pues a veces dice, oiga, pero este señor no está haciendo nada, o qué. Exactamente, ¿cuál es la función de ustedes? Sí, en la división tripartita del poder en Colombia está la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. La legislativa, que está conformada por la Cámara Alta, digamos que es el Senado de la República, y la Cámara Baja, que sería en este caso la Cámara de Representantes. Tiene el Senado 102 miembros y tenemos en la Cámara 166 compañeros en estricta labor legislativa. ¿Qué es labor legislativa? Hacer las leyes para todo el territorio del país. Es decir, que nosotros no aplicamos en temas judiciales nada, porque está la rama judicial para eso, sentencias ni nada de eso, las altas cortes y los jueces están para eso. Tampoco ejecutamos obras, porque las obras las ejecuta Miguel Ángel, los alcaldes y los gobernadores. Ellos son los que tienen esa facultad ejecutiva. Y el presidente de la República, por supuesto, a través de su ejercicio constitucional. Los representantes y los senadores estamos para hacer las leyes y todo lo que regule la constitución política frente a ese tema. Gestionamos, somos unos voceros de la comunidad, por eso somos los representantes de la comunidad ante el Congreso. En algunos países le llaman el Parlamento. Aquí es sencillamente el Congreso de la República que tiene esa función principalísima. Allá estamos divididos en comisiones, que son las 7 comisiones legales, constitucionales, y otras legales que algunos pertenecemos y otros tienen otras, digamos, competencias dentro de esas comisiones. Yo pertenezco a la comisión legal que tiene que ver con los asuntos disciplinarios de organismos de control. Bueno, usted es uno de los representantes de la Media Colombia, pero la Media Colombia tiene muy poquitas personas. De esos 166 representantes, ¿cuántos hay de la Media Colombia? Digamos que somos más o menos, digamos, unos 15, por llamarlo de alguna manera, pero distribuidos en diferentes colectividades políticas. O sea, 15 personas compitiendo contra 141 personas para lograr convencerlos de que lo que ustedes están solicitando es más importante que lo que ellos piden. Claro, y además con unas características y condiciones muy especiales. Usted no puede comparar, por ejemplo, el Putumayo con el Baupés o el Baupés con el Meta. Digamos, somos muy diversos en esas culturas y en esa topografía, en necesidades, etcétera. Los costeños, miren que tienen todos casi una misma identidad, pero culturalmente también les permite a ellos estar más unificados en el Congreso de la República. No así nosotros, bueno, dispersos. Le estoy preguntando esto porque muchas veces lo que sucede en el Congreso uno dice, bueno, y es que el personaje que tengo allá no sirve para nada, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces por eso vamos. Entonces empecemos a entrar un poquitico en lo que nos ha dañado nuestros sueños en los últimos días. Tema Isagen. ¿Qué opinó el Congreso acerca de Isagen y por qué se vendió finalmente? Bueno, Isagen se ventiló en los pasillos del Congreso, pero nunca se llevó, digamos, al seno del Congreso como tal para que los congresistas se pronunciaran al respecto. El gobierno nacional decidió vender Isagen, el ministro Cárdenas siempre liderando ese proceso, porque además es quien le compete ciertos temas. Bueno, los temas de finanzas en el gobierno son de Mauricio Cárdenas, y además hay que decir que es un hombre bastante inteligente y probo en esos temas. Pero ganó premio, ¿no? Ganó premio como entre los mejores o el mejor ministro de Hacienda en el mundo, criticado y reprochado por algunos miembros de la oposición, del Centro Democrático, de otros sectores, pero eso se dio. Y digamos que es un hombre que es habilidoso, si el término me lo permite, en los temas financieros, pero ha generado mucha crítica en el tema popular la venta de Isagen, por más de 6 billones y algo de pesos. Pero yo decía que
que también aquí hay otras cosas que tenemos que analizar, Miguel Ángel, y es que Colombia, más allá del tema de Isagen, que además está distribuido, entiendo yo, ese recurso para el tema de las 4Gs, que son las vías importantes en Colombia de desarrollo, pues acá hay otras cosas que hay que analizar, y lo he venido diciendo yo, y es que más de 130 billones de pesos se van en exenciones de impuestos en fundaciones y ONGs que no pagan en Colombia. ¿Por qué no revisamos ese tema? ¿Por qué no revisamos que hay algunas entidades u ONGs que no pagan los impuestos en Colombia, no tributan? Y podría revisarse ese sistema para que pudiéramos tener más ingresos, porque el problema es de déficit fiscal. O sea, tenemos déficit fiscal, es una realidad. Es una realidad. Están denunciando todos. Tenemos, ¿Qué tan grave es el déficit fiscal? Bueno, algunos, digamos que eso no tiene una claridad en definir el valor, no, el pero monto. digo, digamos, si yo necesito 100 pesos para subsistir, ¿cuánto me estaría faltando? No, tenemos dificultades en Colombia. Digamos que en términos de lo que algunos han dicho en déficit, hablan de 12, 15 billones de pesos de déficit, que estamos hablando de un recurso alto. Pero no se ha definido, repito, una cifra como tal. Lo que sí uno entiende es que la economía en Colombia, que va a crecer el 2.7 según los expertos este año, nos posiciona como entre algunos países en América Latina de mejor nivel, dentro de la crisis que tiene Venezuela, que tiene Brasil, bueno, que tiene otros sectores. Incluso China está en una desaceleración gravísima. Incluso China, que está en ese tema económico que preocupa a Occidente con eso. Pero digamos que no podía calificar ahorita, como sí podía calificarlo no a nivel nacional, pero sí lo calificaría a nivel local, cómo se maneja. Digamos, si está pasando en Colombia lo mismo que pasa en el departamento del Meta, pues la crisis es honda. Si usted pasa de tener 800 mil millones de pesos a tener 200 mil, pues es como tener eso, como tener 800 mil pesos para vivir, ahora tiene 200 mil. Ahí ya ajustarse o ajustar. Ajustar el cinturón. Pero había unos planes grandísimos que es lo que uno empieza a ver como complicado. Se vende Isagen y se empieza a discutir el tema de los activos de Isagen, no tanto por el negocio en sí de la energía, sino por las 123 mil hectáreas de bosques, de páramos que están dentro de esa negociación. ¿Hay algo que proteja a Colombia para garantizar que eso de pronto no se vuelva un sitio de colonización para estos nuevos inversionistas? Esa es una preocupación latente que se tiene por parte de los analistas, incluso de algunas bancadas, que entre esa la liberal y la del Partido Verde, que han trabajado muy bien ese tema, Miguel Ángel. Y es cómo proteger esas zonas que en el plan de desarrollo se logró, digamos, analizar y revisar que no quedaran expuestas esas zonas a intereses exógenos y venirse a posicionar, igual que ocurre con la zona del tema de Sidres y demás cosas, que en el territorio puede ser delicado. Digamos que como no pasa por el Congreso, como ves es una estricta negociación, y como hay que verificar en el plan de desarrollo ese territorio cómo queda, pues habría que verificarlo desde ese punto de vista. Digamos, como no es una ley, la venta de Isagen no es una ley para que la gente lo sepa. Es decir, yo veía por ahí que en las redes decían, no, pues cuánto le tocaría a los congresistas por eso. O sea que no es cierto, ni una cosa ni la otra. No pasó por el Congreso, no regula una ley que diga, vea, si pasa por tal humedal, pues tiene que haber X o Y situación. No, todo está contenido en el plan de desarrollo y creo que ahí es donde tendremos que dirigirnos, ver la hoja de ruta para proteger ese sector en caso de estar amenazado. Ahí quedó de tomo la molestia por el costo, se negoció en pesos, aunque era una negociación internacional que debió haberse hecho en dólares. No sabemos qué irá a pasar con las demandas que se pusieron a eso, pero suponemos que algo viene, ¿no? Y algunos dicen, perdóname Miguel Ángel, que te negoció tanto con poca plata, porque al final 6 billones de pesos podía ser mucho, podía no ser tanto. Y repito, el Estado podía buscar otros mecanismos para poderse financiar el hueco o bache fiscal que tenemos, y el tema de Isagen no hacerlo tan popular y tan difícil para la gente. Hablaba usted de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, que los jugadores de fútbol las están montando, Shakira la ellos. monta. Exactamente, entonces ellos dicen, yo no le pago al Estado, lo que hago es a través de esto y hago, pero finalmente están haciendo obras.
¿Será que es más rentable entregarle el dinero al Estado y que el Estado lo administre? ¿O será que es bueno lo que están haciendo ellos de Fundación Pies Descalzos, las organizaciones contra las minas que está desarrollando Juanes, etcétera? Sí, lo que pasa es que lo que critican es que, digamos, yo tengo esta fundación, capto los recursos a través de eso, voy y hago las obras, pero resulta que nuevamente regresa a mí porque en la tributación no aparece, es decir, estoy exento de unos recursos y me está entrando más que lo que le estoy aportando al Fisco Nacional. Creo que esa es la crítica que se hace con el tema de las fundaciones. Véngase del futbolista, véngase del artista, véngase del colombiano que sea, en la exención y evasión que hay en ese tipo de tributos. Una puerta giratoria bien especial. Bien especial. Mencionó CIDRES. Las CIDRES, para quienes recuerdan un programa anterior que hicimos, son las zonas de inversión o integración regional en donde se espera que grandes inversionistas inviertan en zonas que tradicionalmente han estado detenidas. El miedo que nos planteaban era que esas CIDRES pasaran a manos de inversionistas extranjeros. ¿Se ha proyectado presentar algún proyecto de ley que nos garantice que el territorio nacional siga siendo nacional y no que de pronto empecemos a tener de pronto un departamento en donde la propiedad total sea de otro gobierno, chino o quien sea? Sí, hay una queja latente sobre eso, Miguel Ángel, porque a propósito del posconflicto y lo que va a venir a nuestro territorio, es preocupante por la escasez de alimento en el mundo, agua y demás, que vengan otros países a comprar los productos nuestros, o mejor, comprar territorios o alquilar territorios para llevarse nuestros mercados a otra parte y nosotros quedamos con los problemas y las necesidades no se resuelven. Creo que eso es un reclamo que hace también quienes se oponen a la ley de CIDRES, que en principio tiene una buena intencionalidad para los campesinos y para quienes han estado en posesión de esos terrenos durante mucho tiempo, pero hay crítica frente a la ley 160 y demás, que ha sido la que ha regido en el país. Sí se está trabajando sobre ese tema, los demás congresistas estamos atentos, tanto a la Comisión Quinta, que es la comisión que maneja esos temas en Cámara y Senado, perdón, de trabajar ese tema para blindar al país y a las zonas, entre esas las zonas nuestras, ¿no? Las zonas del Ariari, las zonas de la altillanura, porque termina siendo una vez más estados de pocos propietarios, ¿no? Un estado de pocos dueños. Sí, cambia totalmente lo que se planteaba. Antes se decía hasta tantas hectáreas, ahora están diciendo es, si usted puede producir solamente 1000 para usted y el resto lo vamos a expropiar, en palabras de pronto más dolorosas, pero sería así. Vamos a hacer un corte y continuamos hablando con el doctor Ángelo Antonio Villamil, representante a la Cámara por el departamento del Meta y quien está en la Comisión de Presupuesto, el que maneja la plata en nuestro país. Continuamos hablando con los que saben, hoy con el hombre de la plata, el doctor Ángelo Antonio Villamil. Hombre de la plata porque está trabajando en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Doctor Villamil, una de las situaciones que a diario nos hacen sufrir es el costo de los combustibles. Bastante costoso es tanquear uno el carro o la motocicleta en el país. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué no ha bajado el precio de los combustibles y el petróleo ya bajó a la cuarta parte de lo que estaba cuando se le puso el precio actual? Sí, el doctor Luis Fernando Velasco, quien es el presidente del Congreso, que además es de la bancada liberal, la bancada nuestra, ha insistido mucho en la baja en el precio del combustible, porque tenemos el combustible más caro, tenemos alto porcentaje de petróleo, pero el bendito viene bajando cada vez más. Es como que hay un contrasentido, ¿cierto? Deberíamos tener un mucho mejor, digamos, precio en la gasolina, derivado de un petróleo constante y abundante que tenemos en Colombia y en el departamento del Meta, pero hoy pues obedece también a la crisis, ¿verdad? El petróleo en su productividad también ha bajado. Lo que pasa es que
El gobierno pues no lo manifiesta abiertamente, Miguel Ángel, pero en muchas zonas, usted sabe que con el tema de Rubiales tuvieron que cerrarse muchas exploraciones y explotaciones petroleras, y sacar el petróleo que tenemos en nuestro país es costoso. Entonces, muchos no le están apostando y Ecopetrol no va a tener la infraestructura, digamos, y la capacidad inversionista de sacar ese recurso. Creo que entonces que el tema de la gasolina empieza con ese factor a complicarse y a generar lo que usted dice. Antes uno con 20.000 pesos podía permanecer un tiempo, ahora ya, digamos, se va a limitar. Unas calles. Unas calles por lo menos. Pero tengo una duda de todos modos ahí. Por ejemplo, para el caso del departamento del Meta, nosotros pagamos una gasolina extremadamente cara, siendo los productores, pero además es que es más caro que en Armenia y otros lugares más alejados de la capital del país. Aquí estamos 500, 600 pesos por encima del precio galón Bogotá. ¿Qué se puede hacer desde Cámara de Representantes para hacer un ajuste a esos precios y decir, venga, que están como exageraditos? Nos corresponde a nosotros, con base en lo que el doctor Luis Fernando Velasco ha hecho, como se estudia en bancadas ciertos temas, Miguel Ángel, para ilustrar un poco a las personas, en la bancada de Cámara conjunta entre Cámara y Senado, las bancadas legislativas, hay un proyecto. Entonces hay un proyecto sobre discapacidad, por ejemplo, lo propone X o Y representante o senador. Entonces, con base en ese nos adherimos todos a trabajar sobre esa norma, pues para optimizar, digamos, tiempos y poder hacer mejor el trabajo. Entonces, el doctor Luis Fernando Velasco, que has puesto en la bancada ese tema, viene liderando un proceso bien interesante. Nos corresponde, digamos, hacer esa adhesión al trabajo que él viene haciendo con su equipo para lograr lo que usted está diciendo. Luego el Meta pues tiene todo caro, ¿no? Tiene los peajes más caros. Venimos trabajando sobre el tema de los peajes, insistiendo ante el Ministerio de Transporte, dialogando con el tema de la ANI, las concepciones pertinentes. Venimos trabajando esos temas. En gasolina y en reclamación, repito, lo que podamos hablar con el doctor Luis Fernando, lo vamos a acercar para hacer ese trabajo. Perfecto. Se baja la exportación de petróleo, primero porque no hay la venta soñada, segundo porque el precio tampoco lo justifica, pero al lado de eso, el precio del dólar sigue subiendo. Entonces muchos de los planes que tenía el gobierno de pronto no se pueden dar. Entonces quiero que me cuente un poquitico cómo estamos. Sector salud, empresas prestadoras de salud, EPS. ¿Qué pasa con la crisis hospitalaria? ¿Cómo están interviniendo ustedes desde el Congreso para atender esa crisis hospitalaria que no tiene ninguna razón de ser, porque la plata se le está girando a las EPS y son ellos los que no le están pagando a los hospitales? El presupuesto del 2016 trajo una disminución que reclamó el ministro de Salud y que lo reclamamos nosotros también en el Partido Liberal, que recordemos, el doctor Gaviria Alejandro Gaviria está dentro del tema liberal, una reducción casi de 1 billón de pesos. Es decir, que estamos hablando de que el gobierno no fue consecuente con el tema de la salud y que no ha podido entrar en cintura ningunos órganos de control a las EPS que adeudan a los hospitales, a la red hospitalaria pública que está en crisis, los recursos. También la red hospitalaria privada está en crisis, Miguel Ángel, porque ya hay hospitales en Colombia, incluso en el departamento del Meta, que empezaron a cerrar el área de urgencias. ¿Qué quiere decir eso? Que como uno está en una situación delicada, deben atenderlo obligatoriamente en el área de urgencias, haya pagado o no haya pagado. Pero si cierran el área de urgencias, pues la persona va a tener que irse infortunadamente a morir a la casa. Entonces, las crisis en el Meta y la crisis en Colombia, además que en el Meta, el Hospital Departamental de Villavicencio está hoy intervenido. Nosotros dijimos que la intervención es buena en la medida que definitivamente resuelva el problema, pero en Colombia ninguna intervención ha resuelto el problema de salud, Miguel Ángel. Entonces hay una situación crítica. Desde el Congreso de la República estamos trabajando con la Comisión Séptima, que es la que tiene que ver con esos temas de salud, para obligar, si se quiere, que el gobierno nacional busque una estrategia de recursos, de medidas, para poder aliviar lo que está pasando con las IPS. Es que el bache fiscal en ese tema, o mejor, de presupuesto en ese tema, es altísimo. Ellos gastan la plata como quieren. Yo pregunto, cuando uno va a hacer cualquier negociación con el gobierno, le piden una serie de pólizas, una serie de garantías. Las EPS parece que no la tuvieran. Simplemente gastan la plata y nadie sabe dónde está. Y todo quedó ahí. Sí. ¿Hay forma de pronto establecer los mecanismos o hacerlos aplicables? Porque parece que no existieron. No ha sido fácil porque las EPS han evadido permanentemente su obligatoriedad
lo que hacen es cambiarse de avisos de forma permanente, ¿no? Entonces hoy usted tiene una EPS llamada X o Y y la cambia con Y y Z, y lo que quedó en el pasado quedó, pero la deuda sigue para los hospitales. Entonces creo que va a haber una crisis en Colombia urgente. Ya, si no se le pone cortapisa, vamos a tener una crisis tremenda en el sector salud, que no se ha sabido manejar y que reclamamos ante el ministro de Salud y el superintendente que realmente le ponga manos al asunto. ¿Qué podemos esperar de parte de ustedes? La imposición de multas, de pólizas, de todo. Total compromiso para que además los órganos de control y demás ejecuten en la medida que lo puedan hacer, que no lo han podido hacer, para buscarle la salida al tema de la red hospitalaria pública, repito, y privada, que es una situación bien compleja en Colombia y también en el Meta. Bueno, la situación de seguridad tiene un componente adicional. Todos los días roban cantidades de celulares, matan por un celular, etcétera, etcétera. Pero miramos que no hay en las propuestas de gobierno la construcción de nuevas cárceles, por ejemplo, que generan solamente salida de plata, pero que no generan ingreso. ¿Cómo estamos en ese tema carcelario? ¿Qué hay propuesto en su comisión para los años siguientes? Bueno, un poco regular el tema de las cárceles en la medida que el ministro de Justicia, el doctor Reyes, en la disminución que se hizo del recurso en el presupuesto, porque valga decir que solamente el rubro de educación tuvo la posibilidad de ser aumentado en el presupuesto del 2016. Es decir, más de 31 billones de pesos, entiende uno que hay aumento en ese rubro, pero los demás sectores cayeron, entre esos el sector justicia, y entre esos, por supuesto, el tema de cárceles. Entiendo que más de 400 mil millones de pesos quedaron, digamos, frente al año pasado, deducidos del valor que le corresponde hoy en las cárceles. Luego, creo que hay las dificultades en los entes territoriales que están empezando a asumir unas competencias que le toca al gobierno nacional, al ministro de Justicia o al Ministerio de Justicia. Terminan los alcaldes, los señores alcaldes, haciendo convenios con el INPE para hacer construcciones de algunas cárceles, cuando debe ser el gobierno central quien asuma esas obligaciones a través del ministerio pertinente. Además que son extremadamente costosas, valen más de 20 veces lo que costaría un colegio, por ejemplo. Educación, me gustaría que lo veamos desde una perspectiva especial, porque es que la educación cubre desde el bebé recién nacido hasta el muchacho que termina su universidad y quiere hacer posgrado. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está el presupuesto de manera efectiva? Porque vemos que se habla de muchísima plata, pero todos los días en los noticieros habla la gente de que no le dieron su beca, que no le dieron sus recursos, que en los colegios no hay los convenios PAE, plan de alimentación escolar, que no hay esas cosas. La plata se aprueba y se asigna y se queda apenas en la asignación, no se está girando. ¿Qué es lo que pasa a veces con ese? Hay un buen recurso, repito, del tema de educación, porque este es PASE, educación, equidad, el tema del plan de desarrollo. Ha habido una apuesta interesante y creo que hay algo que hay que aplaudirle al gobierno, y es que, como usted habla de los ciclos de vida, entonces en primera infancia el gobierno invierte unos recursos interesantes, importantes, porque además es el ciclo de vida más importante, pero también lo hace a través de los entes territoriales y a través de los programas que usted menciona de alimentación escolar y todo esto, que la crítica permanente vuelve lo mismo, es el tema de la no descentralización en los temas, porque para los problemas sí es descentralizado, pero para el tema de manejar todo en Bogotá, pues lo concentran allá, no lo dejan que lo maneja aquí el señor gobernador, la gobernadora en este caso, o los alcaldes. Es decir, muchos estudiantes quedan sin el recurso porque tiene que asumirlo el departamento, que no tiene la capacidad económica de manejarlo. Entonces seguramente usted me preguntará, entonces el presupuesto de 31 billones, ¿para dónde se va? No, pues seguramente hay unos temas de infraestructura que son, digamos, de alto calado. Seguramente en algunas partes las inversiones altas que se hacen para educación llegan a los territorios, en otros sectores no alcanza, ¿cierto? Y repito, depositan en los entes territoriales como esa obligatoriedad de asumir cosas que no hay cómo asumirlas. Y bueno, tenemos al señor presidente hablando de jornada única, pero no vemos el presupuesto para esa jornada única, y vemos además un déficit en construcción de colegios. En el caso de Bogotá sí ya se habló de más de 40 colegios que va a construir el doctor Peñalosa, pero para estas regiones en ninguna de las propuestas
municipales, se vio que se fuera a construir nuevos colegios, en consecuencia, jornada única muy difícil de llevar a cabo. Y algunos hablan de privatización, porque usted hace un megacolegio y es un megacolegio donde no tiene cómo sostener digamos, una infraestructura grande. El Estado como tal no tiene cómo, y el gobierno no tiene cómo tener la planta de profesores en buenas condiciones, no tiene cómo sostener una planta física, termina una privatización, digamos, disfrazada en ese ejercicio. Entonces, tema de la educación, muy buen recurso, debo decirlo, en el presupuesto, con la muy buena intencionalidad que se dé, pero en el plano de lo, digamos, de lo local, hay dificultades. Por ejemplo, en los sectores apartados, cerrando escuelas porque no hay los niños en el cupo que está exigiendo el Ministerio de Educación. Creo que es injusto en zonas donde los niños no tienen otra cosa que hacer. Si no van a la escuela, van a la guerra o van a los grupos al margen de la ley. Es temas que hay que revisar desde el Ministerio y que se ha pedido desde la Secretaría de Educación Departamental. Nosotros podamos hacer la injerencia para que, hombre, sean menos rigurosos con ese tipo de temas. En cambio, para otros sí son bastante fuertes. SENA, especialmente la señora ministra de Educación fue directora del SENA, pero el SENA ha ido perdiendo relevancia, y la relevancia que tenían anteriores gobiernos, en donde efectivamente a nivel internacional se le reconocía como la encargada de certificar laboralmente a nuestros trabajadores. Ahora no tenemos esa visión del SENA que se tenía antes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se les quitó presupuesto? ¿Qué está pasando por ahí? Hay un tema de presupuestal que sí ha sido, digamos, el reclamo por parte del doctor Alfonso Prada Gil, quien tiene una muy buena intención en el SENA y quien ha venido haciendo unos programas interesantísimos en el SENA. Pero las críticas de siempre, digamos, que se dieron con el tema de la doctora Gina Parodi, un manejo que se diera del SENA muy diferente a lo que uno venía acostumbrado a entender, que era como esa gran universidad que estaban esperando los sectores vulnerables o populares, y que en algunos sectores viene como cerrándose espacios. Reclamación que se hace, por ejemplo, en el municipio de Granada, en la región del Ariari, con el tema de unos programas administrativos y de contabilidad y demás que siempre en técnico y tecnológico ha trabajado el SENA, y que estamos haciendo la reclamación ante el doctor Alfonso Prada, porque una cosa es que no haya presupuesto, pero otra cosa también es que no haya la voluntad del desarrollo en las tierras, en los territorios. Y el posconflicto trae es que haya inversiones en todos estos temas de educación, de vías, de desarrollo económico, de todo. Entonces insistiremos en el tema del SENA, trabajar esos temas en beneficio del Meta y de la región del Ariari. Ese tema de diseño de las políticas educativas, pues yo entiendo que ustedes no lo manejan, pero sí nos cuestionamos hasta cierta medida por qué aquí no se trabaja el sector turístico si tenemos todo un paisaje, toda una infraestructura que podría sacarse en buen provecho. Ahí le dejo la inquietud para ver si de pronto también se puede manejar. Incoder desaparece y se constituyen unas nuevas agencias para la administración de estos recursos agrícolas, y va a tener ese Incoder la responsabilidad de atender el tema del posconflicto si se da finalmente el plebiscito a favor, porque estamos hablando de un acuerdo, pero todavía no sabemos si la gente va a decir apoyo o no apoyo. Entonces, si se llega a dar, ¿cómo está el Incoder? ¿Qué tan politizado está para poder asumir esa nueva función, que va a ser una función bastante complicada? Lo vamos a contestar luego de un cortecito comercial. Estamos hablando con los que saben, hoy con el doctor Ángelo Antonio Villamil, representante de la Cámara de la Comisión de Presupuesto. Continuamos hablando con los que saben, el doctor Ángelo Antonio Villamil, Partido Liberal. No habíamos mencionado su partido y de todos modos tiene que ver con lo que se está haciendo. Ustedes
apoyan muchas de las propuestas del señor presidente Juan Manuel Santos. Pero pues también ahora han tomado algunas distancias frente a algunos temas y según lo que dicen los directivos del partido puede ampliarse todavía más la brecha. Incoder, 2 nuevas agencias, ¿qué está pasando con eso? ¿Para dónde va ese tema? Bueno, el presupuesto del año pasado en tema de agricultura fue mucho más boyante que este año. Este año hay una reducción también significativa en temas de presupuesto. Seguramente todo el mundo esperando que el posconflicto salve algunas inversiones, pero no es esa tampoco la salida, porque el conflicto no va a ser manejado, digamos, desde los entes territoriales directamente, la plata pues del posconflicto, lo que yo entendería. Entonces, el tema del Incoder, la transformación que se está generando, tiene unas divisas, unos recursos, pero no los veo suficientes, a no ser que en tema de posconflicto, con entidades de orden no gubernamental, hagan las inversiones que tienen que hacerse para que se satisfaga lo que se está pidiendo por parte o haciendo por parte del gobierno. Ahí se empieza a poner la cosa como diferente. Muy difícil. Dentro de lo que hay de política de Estado, y hablamos al comenzar nuestra charla acerca de esa agencia, habló de vías 4G. Vía Bogotá-Villavicencio es una vía que desde el gobierno Pastrana nos propusieron como vía de hora 30, 86 kilómetros perfectos, no se ha dado. Pero la parte más complicada de esa vía son los últimos 20 kilómetros u 11 kilómetros para llegar a Bogotá, entre el Boquerón y esos 11 kilómetros de bajada, que es donde los vehículos no tienen forma de andar. Pero ahí nos metieron gato por liebre, ahí no vemos obras. ¿Qué está pasando ahí? Sí, hay una reclamación permanente por el tramo 3 que usted enuncia, porque uno entiende que el kilometraje Villavicencio-Bogotá no es un kilometraje alto. Estamos hablando de 80 algo de kilómetros, que realmente es casi Villavicencio-Granada. Pero las dificultades en la vía son enormes. Usted dura 3, 4 o 5 horas para llegar a Bogotá o viceversa. En otras ciudades, en otros departamentos como el Valle, usted ve unas carreteras muy buenas, unas dobles calzadas que le da una envidia, y además pagarían un peaje no tan costoso como el Meta, con mucho gusto. Pero en este momento el departamento del Meta se aboca o se ve obligado a una situación bien compleja con la doble calzada, y reclamamos ante el gobierno nacional permanentemente que se dé esta situación. No hay financiación, dicen ellos, pero el plan de desarrollo trajo consigo, Miguel Ángel, 240 billones de pesos en estos 4 años para las dobles calzadas y para las 4G. Entonces, algunos critican, y creo que podríamos estar en esa línea, de que está planificado un plan de desarrollo con un presupuesto que entonces no va a estar acorde, que no va a alcanzar a cumplirse. Son 704 billones de pesos o 703 billones de pesos en estos 4 años en inversiones, no solamente en 4G, sino en todas las obras y desarrollos y programas que tiene la nación. Hay una crítica al respecto. Entonces, frente a eso, el Meta, serias dificultades. El gobierno pasado, con el doctor Alanjar a la cabeza, reclamó ese tema. La doctora Marcela Maya hace sus esfuerzos también, y los va a hacer seguramente, porque nos corresponde para que tengamos la cercanía con Bogotá que requerimos todos, para que Granada, para que Puerto López, bueno, todos tengamos posibilidad de estar más cerca. O sea, el embudo sigue. El embudo está ahí. Y no hay plata para La plata cambiarlo. Supuestamente no está, o mejor dicho, no está, y hay que reclamarla. Pues esperemos que la venta de Isagen, que genera unas expectativas en las 4G, permitan que los recursos para el Meta se viabilicen, y el tema de posconflicto también permita esa situación. La vía por Uribe, que nos permitiría traer todo el mercado del Atlántico para llevarlo al Océano Pacífico sin tener que hacer ese recorrido por las 3 cordilleras, también está como empantanada. Hablaron inicialmente de 125.000 millones de pesos, el presupuesto se disparó muchísimo más, pero además nos hablan de una necesidad de licencias que no existen en la actualidad. ¿Ahí cómo vamos? El doctor Vargas Lleras vino y habló de unos recursos que iba a dar para esa vía. Se comprometió y no lo han dado. Hemos reclamado el presupuesto para esa vía, más de 200.000 millones de pesos para llevarla hasta la Uribe, hasta el Huila, la verdadera salida al Pacífico. Pero están hablando en últimas de 15.000 millones de pesos. Bueno, pero quedan 15.000 millones de pesos, alguna inversión en una vía que el batallón de ingenieros de San Juan de Arama la construyó muy bien hasta Meseta, hacia un poco más allá de
del tramo de mesetas, a llegar a la Uribe necesitamos los recursos. Ese desarrollo de esa vía en posconflicto tiene que ser una realidad. Si eso fue en tiempo de guerra, digo yo, ¿cómo no va a ser en tiempo de paz, Miguel Ángel? Es una reclamación que estamos haciendo no hoy, hace rato, los congresistas del departamento, en especial el quien les habla, para que esa vía sea una realidad, porque nuestra verdadera salida al Pacífico descongestionaría todo esto. No tendríamos que pasar por Bogotá, sino que saldríamos directo hacia Tumaco y los sectores del Pacífico productivo. No se volvió a mencionar en el país jamás el tema de los ferrocarriles, y siempre se ha considerado en Europa y en Asia como la alternativa más económica para el transporte de carga en gran medida. ¿Por qué no se menciona? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es tan poderoso el gremio transportador de camioneros que dicen no y no se puede hacer? Pues retomo un poco una reunión que tuvimos con el doctor Vargas Lleras y el doctor Alan Jara, y él expresó al respecto de eso, y Vargas Lleras en ese momento habló de que no había cómo financiar ese proyecto, pero esos son proyectos visionarios importantes, no idealistas, sino aterrizados, que como usted dice, en Europa y en países desarrollados, eso es una realidad. Todavía nos falta mucho compromiso al gobierno nacional en eso. El gobierno nacional en obras y sobre todo en vías de cuarta generación y otras vías en Colombia ha hecho un buen trabajo. Falta mucho por hacer. En temas de vivienda ha hecho unos esfuerzos, pero aún en departamentos como el Meta, que sigue siendo vistos como departamentos de tercer nivel, de tercera categoría, nos corresponde a quienes estamos en la Cámara, a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a la señora gobernadora, a quien les habla, a los senadores, pues hacer los esfuerzos ante el gobierno nacional para que se escuche nuestra voz y el departamento del Meta sea reconocido como un departamento vanguardista en Colombia. Yo creo que va a tener mucho futuro, vamos a tener mucho futuro, pero necesitamos el compromiso del gobierno nacional. Nuestros ríos tienen un problema de sedimentación grande. Se habla de que también una de las fuentes o los espacios para garantizar desarrollo sería el transporte fluvial. Vimos una inversión muy grande en Cabullaro, frente a Puerto López. Sí. Solo 23 kilómetros estaban destapados en ese momento, se supone que ya deberían estar terminados. Una inversión para un superpuerto. Sí. Pero no vemos máquinas de dragado en el río Meta. Entonces decimos, se hizo el puerto solamente por hacer gastar esa plata. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Es que hay gente que se dedica a gastarse la plata del gobierno nacional en obras que van a quedar ahí dormidas. Yo creo que el señor presidente respetuosamente habló de que los ministros no deberían andar en clase ejecutiva en sus vuelos de trabajo. Yo pienso que más allá de ese tipo de temas hay que hablar de que hay unos gastos suntuosos en el gobierno o en los gobiernos de turno, pues que van en el desgaste del presupuesto que va en detrimento de cada uno de nosotros, como lo que usted enuncia. El tema del río Meta es un tema que se ha tocado todas las veces por todos los representantes. De hecho, yo lo escucho de los exgobernadores, de los representantes, de los senadores, pero no se ha llevado a la realidad, y sería también unos puertos fluviales interesantísimos de desarrollo comercial, intercambio comercial, que nos acercarían a otros países, por Orocue y Arauca, salir a Venezuela y bueno, otros sectores. Y la red vial de Venezuela es excelente, o sea que estaríamos bien. Dentro de lo que se plantea como desarrollo, también está el aeropuerto. En los anteriores diálogos de paz que se llevaron a cabo con la FARC y que convirtieron a esta región en zona de distensión, se habló de aeropuerto internacional de carga en el Meta para garantizar, pues lógicamente, una reducción en costos por combustible. Salir de Bogotá es supremamente caro, se habla de que puede ser 160 veces más costoso que salir de los llanos orientales, pero eso también quedó callado. O sea, dentro de la oficina o la sección de presupuesto, ¿se habla algo de ampliación del aeropuerto Vanguardia o de construcción de nuevos aeropuertos en los llanos orientales, o todo se quedó en Cundinamarca, en Faca? Realmente sí hemos abogado por eso, porque entendemos que este es un aeropuerto subutilizado, un aeropuerto que es nocturno, puede tener tráfico nocturno, un aeropuerto que puede convertirse en aeropuerto internacional para descongestionar Bogotá, el aeropuerto que se vuelve un tema difícil o traumático en Bogotá. Lo hemos dicho en donde hemos estado, pero no se ha tenido el eco que se requiere. Realmente no ha tenido la importancia, precisamente porque siguen viendo al Meta como un departamento solamente para
irlo a visitar en épocas de fiestas o qué sé yo, pero no lo ven con ese polo de desarrollo que nosotros queremos que se vea. Entonces el aeropuerto lo seguimos insistiendo, un aeropuerto que podía ser en un tema turístico un potencial, Miguel Ángel. Las zonas francas, ¿qué sucedió? Después del escándalo de los hijos del presidente Uribe y toda la bulla que se hizo hacia el sector de Mosquera y demás, nadie más volvió a hablar de zonas francas y se ve como una buena opción para generar empleo. Finalmente se garantiza que no se tenga que pagar impuestos por producir en el país. ¿Eso está quieto? ¿No han vuelto a haber solicitudes en las comisiones? Sí, no hemos escuchado el tema de la zona franca, por lo que usted dice quedó muy estigmatizado con lo del gobierno anterior, el tema de la zona franca. Pues digamos no es un tema de primera mano, de primer orden en las comisiones de Cámara. ¿Ustedes a nivel de Cámara revisan en qué se está gastando la plata las corporaciones autónomas? ¿Cómo ven la situación? Yo veo, por ejemplo, en la CAR Cundinamarca, yo veo que están haciendo descontaminación del río Bogotá, están haciendo un trabajo de alevinos muy fuerte, de repoblamiento, de mejoramiento de espacios de bosque, pero yo a Cormacarena no la veo haciendo mayor cosa. Cuando ustedes vigilan, ¿cómo se siente usted frente a lo que se está haciendo acá? Pues digamos que hacemos un control general, digamos no puntual, porque no es digamos nuestra competencia directa, pero hacemos un control general ante los ministerios respectivos, Ministerio de Medio Ambiente en este caso, para revisar que las corporaciones autónomas regionales pues cumplan a cabalidad con estos temas. Yo incluso abogué en el presupuesto para que las corporaciones autónomas regionales tuvieran los recursos suficientes para los impactos ambientales, porque realmente también hay suspicacias, ¿no? Generalmente uno cree que las CAR todas las veces son malas, digamos, todas las veces son, digamos, corruptas, pero usted ha mencionado sobre la CAR de Cundinamarca, viene haciendo un trabajo, entonces, pero hay que darle las herramientas, también usted no le da las herramientas presupuestalmente hablando, pues esas corporaciones se quedan limitadas en cosas. ¿Que hay corrupción? Bueno, en todas las entidades o muchas entidades realmente las hay, pero entramos a hacer vigilancia desde lo macro para llegar a lo bueno, y para terminar, porque finalmente el tiempo también se agota en televisión, cajas de compensación familiar. Sí. Al viajar por el país se encuentra uno con unas actividades muy fuertes de parte de Cajazán, de parte de Colsubsidio, de CAFAM, de compensar, y compara uno la oferta de servicios de esos o para esos trabajadores frente a la oferta de servicios que se da en los llanos orientales, por ejemplo, y dice nada que ver, pero la plata está llegando y está llegando igual. Ustedes están vigilando también cómo se están manejando los presupuestos de esas cajas de compensación, hasta qué punto es viable que estas cajas de compensación que están funcionando bien en otros lugares puedan también realizar el servicio en estas regiones del país. Bueno, digamos que la caja de compensación en el Meta, que en este caso Cofren, ofrece unos servicios buenos. Lo que pasa es que CAFAM pues tiene una tradición de hace mucho tiempo y otras cajas de compensación que han venido trayendo muy buenas cosas a sus departamentos. Con la doctora Griselda Janet, que es la superintendente de subsidio familiar, hemos dialogado esos temas. Creo que hace falta mayor comunicabilidad también de Cofren para saber cuáles son sus programas, qué están trabajando. Cuando yo estuve como secretario social trabajé con ellos unos temas de primera infancia interesantísimos en Villavicencio. Creo que se ha venido haciendo un trabajo bueno por parte de Cofren, pero pues hay que darlo a conocer a la comunidad, hay que saber qué está pasando. Y en tema de inversiones realmente sí que si está siendo eficaz, si está siendo óptimo lo que están haciendo. Yo creo que en el Meta la caja de compensación viene haciendo un buen trabajo. Sin embargo, hay que extenderles a ellos, digamos, un comunicado que extiendan a los demás, personas conocimiento sobre qué está pasando. Pues no podemos competir todo con Cafán o bueno, otras cajas que tienen mucho más trayectoria. Pero esa vigilancia, digamos, a través de la superintendencia y como congresista, la hemos hecho también en el departamento del Meta. Bueno, entonces, como se darán cuenta, los congresistas no es que estén quietos, no es que no estén haciendo nada, están enterados. Hoy le hicimos un fuego bastante fuerte al doctor Villamil. Es bueno entender cuál es la función de cada quien y dónde está parado para saber si le podemos exigir, si podemos seguirle acompañando en su ejercicio político, porque finalmente ustedes empiezan una carrera por una actividad política. Hoy conocieron lo que se está proponiendo. Hay que tener en cuenta que son solo 3 congresistas
por el Meta contra 163 del resto del país, y eso habría que verlo. Trabajo de bancadas y demás, pero pues de mi parte creo que está trabajando, está haciendo lo mejor, dando lo mejor de sí. Te dejo los últimos segundos para que por favor salude a la gente que lo está conociendo, mucha del país que lo está conociendo a través de ATV. No, los saludo muy respetuosamente. El trabajo de la Cámara, como lo menciona Miguel Ángel, es un trabajo arduo. He conocido en esa experiencia gente y equipos de trabajo muy serios, personas que están muy comprometidas. No es cierto que los senadores y congresistas no trabajen o no trabajemos. Realmente la labor legislativa es muy ardua. Ahí hay unos equipos extraordinarios, gente que uno se queda realmente muy conmovido en cuanto al tema del trabajo que tienen sobre ciertos temas. Resolver los temas en Colombia, la problemática de un día a otro no es fácil, porque no somos ejecutivos, porque no tenemos, como dicen popularmente, el esfero. Lo que tenemos es la voluntad de llevar las gestiones, hacer las gestiones ante el gobierno nacional para que se hagan las obras y se tramite lo demás en cada uno de los territorios. Y articulamos con los concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, lo que se pueda hacer por el territorio. Entonces esa es nuestra función, pero la función principalísima de los representantes es hacer las leyes. Entonces en esa dinámica, si no solamente hacer las leyes, pues seguramente que los representantes no estaríamos sino escuchando cositas o temas muy puntuales para llevarlos allá y solamente tramitar temas de leyes y nada más. Pero como estamos en Colombia además y entendemos que hay temas de desarrollo que hay que trabajar, pues hay diversos temas que trabajarlo con el presidente, con los, repito, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y demás. Eso es lo que hacemos desde la Cámara de Representantes, tanto para la región del Ariari, que es nuestra región, como para el departamento del Meta, porque son los 29 municipios que nos toca recorrer, llevar las inquietudes y tratar de resolver lo que podamos nosotros. Estuvimos hablando con los que saben, hoy con el doctor Ángelo Antonio Villamil Benavides, Partido Liberal y miembro de la Comisión de Presupuesto. ¿La próxima vez va a continuar con presupuesto o se va a cambiar de ahí? No, pues estoy en la Comisión de Presupuesto. Generalmente uno sigue en la misma comisión. Si estoy en la Cámara de Representantes, pensaría que es una buena comisión. La ley de presupuesto es de las más importantes en Colombia. Colombia tiene para este año 216 billones de pesos en presupuesto, para decirle a la comunidad. También formo parte de la Dirección Liberal Nacional, para que usted lo sepa, Miguel Ángel y todos los televidentes, porque estamos en la línea del partido. Muchísimas gracias. ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión del Meta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.